empieza la grabación. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, no me oigo nada. Esto va regulinchi, regulito. Hola y gracias por acercarte a Curiosear, porque si me estás escuchando es que te interesa el medio ambiente. Hola, bienvenido, bienvenida a esta segunda parte de la charla titulada Menos plásticos, por favor. No sé si te acuerdas que en la primera parte vimos lo que era un plástico y abordamos varios de los problemas relativos a su reciclaje. Y en esta segunda parte me gustaría compartirte pues algunas etapas relativas a la gestión de estos residuos y también qué podemos hacer los ciudadanos, o mejor dicho, los cuidadanos, es decir, esas personas que queremos cuidar nuestro medio ambiente para reducir pues los residuos plásticos que generamos. Comenzamos. Antes de empezar con la charla, simplemente me gustaría recordar que la mitad de esos plásticos que están contaminando los océanos son los consabidos plásticos de un solo uso. Es decir, que la mitad de ese mar de plástico y de este río, por ejemplo, que está plagado de residuos plásticos, pues lo conforman esa contaminación, esos plásticos de un solo uso. Así que si te parece, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunos tipos o poner algunos ejemplos de lo que son esos plásticos de un solo uso, aunque seguro que ya te lo sabes de sobra. Pues bien, vamos a poner así algunos ejemplos, como te he comentado. Botellas de plástico, pañales o objetos de higiene femenina, los envoltorios de alimentos, ¿no? Como pueden ser galletas, frutas, carnes, etcétera. El envoltorio, el envase del yogur. Algunos envases o los envases de los productos de limpieza que tenemos en nuestros hogares, bolsas con y sin asas, pajitas de plástico, bastoncillos. Bueno, yo creo que aquí hay una buena representación de lo que son los plásticos de un solo uso. Bueno, y lo que vimos en la charla anterior, que también pues hay un nuevo residuo que está contaminando nuestros océanos, que son las mascarillas desechables, que aquí este buen hombre pues nos presenta una buena ristra de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el consumo del plástico? Vale, aquí te presento una pirámide, ¿vale? Que representa el principio de jerarquía de residuos. En la base están las opciones menos favorables y a medida que nos aproximamos a la cima, a la cúspide, pues tenemos unas opciones que son óptimas o más favorables de cara a reducir ese consumo de plásticos, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a ir viendo cada uno de los conceptos que aparecen en esta diapositiva y te voy a ir explicando lo que he encontrado en relación a cada uno de ellos. Lo que sí que me gustaría puntualizar es que los escalones más basales, los que están en ese color rojo, están destinados a gestionar los residuos que generamos, mientras que la parte que torna ya ese color verde, que representa las opciones más favorecedoras, están destinadas a reducir los residuos generados. Pues bien, ¿qué podemos hacer para reducir el impacto del consumo de ese plástico? Es decir, nosotros ya hemos generado ese residuo, ya hemos tirado el plástico a nuestra papelera y por lo tanto a nuestro contenedor amarillo, y lo que vamos a ver es qué opciones tenemos pues, para que el impacto de esos residuos sea el menor en nuestro medio ambiente. Y aquí aparecen, pues como puedes ver, 4 opciones destinadas, como te comento, a la gestión de esos residuos. Si empezamos por la parte más basal de esta pirámide, nos encontramos con la disposición. ¿Esto a qué se refiere, la disposición? Pues se refiere a que nosotros ya tenemos esos residuos que no hemos podido reciclar y tenemos que hacer algo con ellos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues los vamos a acumular en vertederos, como tienes aquí estas dos fotografías que te presento. En este punto, por lo que he podido encontrar, nuestro país la verdad es que nos saca muy buena nota, porque según me he documentado, España podría ser uno de los países de la Unión Europea que vierte mayor cantidad de residuos a vertederos. Por lo tanto, el reciclaje de estos residuos, las escombraras ilegales y los residuos industriales son asignaturas pendientes para nuestro país.
Pero para que te hagas una idea de la ingente cantidad de residuos que se pueden llegar a acumular en un año en los más de 100 vertederos que encontramos en nuestro país, pues he encontrado que en 2017 se acumularon en todos ellos 11,7 millones de toneladas. Es decir, todos estos kilos se vertieron en vertederos en un año en nuestro país. Si escalamos un peldaño más en nuestra pirámide, nos encontramos con la recuperación energética. Y te puedes preguntar, ¿y eso qué es? Bueno, pues de lo que se trata es de enviar parte de esos residuos plásticos que no hemos podido reciclar a las plantas de incineración. Allí lo que vamos a hacer es incinerar esos residuos y obtener energía, que vamos a poder utilizar para calentar hogares, por ejemplo. En este punto me gustaría compartir contigo un vídeo en el cual vas a poder ver pues todo el proceso explicado de una forma bastante concisa de pues obtención de esa energía a partir de la incineración de residuos plásticos. Adelante. Esta es la basura que producen decenas de miles de hogares. El olor que despide es poderoso. Aquí es a donde llegan los desperdicios que no se reciclan en Noruega, Reino Unido y otros países para transformarse en energía eléctrica. La basura, acumulada en montones de 1 tonelada, va a parar a un incinerador que la quema a una temperatura de 850 grados. El proceso deja como resultado cenizas, algunas piezas de metal que pueden ser recicladas y mucho, pero mucho calor. El calor se utiliza para hervir agua y el vapor que se genera impulsa esta turbina que produce electricidad. El agua hervida se distribuye mediante unas tuberías a las casas y escuelas públicas de Oslo. La basura de Europa les permite calentarse durante los gélidos inviernos nórdicos. Pero aunque esto podría parecer el sueño de todo ambientalista, no todos están conformes. The overall goal should be to reduce the amount of waste. El objetivo debería ser reducir la cantidad de basura, pero cuando tienes plantas eléctricas que necesitan que produzcamos más y más energía, no puedes reducir esta cantidad. We are not able to reduce the amount. El transporte público también funciona con energía generada por basura, biogás producido por las emanaciones de desechos orgánicos. Cerca de 100 autobuses al año se alimentan de biogás. Proyectos similares en Europa, dicen los defensores de esta iniciativa, podrían revolucionar el uso de la energía. If done properly, increased materials recovery. Si se hace correctamente, esto permitirá recuperar más materiales y alcanzaremos un mejor grado de autosustentabilidad en cuanto a energía. Be more self-sufficient in district heating. Las autoridades de Oslo están convencidas de que el proyecto hará de la capital noruega una de las ciudades más verdes del planeta. Me gustaría puntualizar que este tipo de plantas de incineración están envueltas en una cierta controversia. Por un lado, tenemos los argumentos que dicen o que apoyan que este tipo de plantas de incineración podrían emitir sustancias tóxicas y estas sustancias tóxicas podrían ser respiradas por los ciudadanos que habitan en las cercanías de dichas plantas de incineración. Pero por otro lado tenemos el argumento contrario, los que defienden que esto es imposible porque el aire, antes de ser expulsado por estas plantas de incineración, se depura y esas sustancias tóxicas pues se eliminan, así que todo es seguro y pues nada, que no hay ningún tipo de emisión tóxica ni nada por el estilo. Así que como yo no sé cuál es la versión real, le pongo la etiqueta de controversia. Lo que sí te puedo decir es que este tipo de plantas de incineración generan un nuevo residuo en forma de ceniza. Cenizas que se van a acumular de nuevo en vertederos. Lo que sí es cierto es que cada vez se están buscando más alternativas de uso para estas cenizas, como puede ser pues, la creación de áridos para construir carreteras o vitrificarlas para crear vidrios y adornar jardines, por ejemplo.
Además de una potencial emisión de sustancias tóxicas y la generación de nuevos residuos en forma de cenizas, pues estas plantas de incineración cuentan con un elevado coste de construcción, coste que sufragamos los consumidores a través de la tasa de basuras que pagamos. Para que te hagas una idea, una planta para incinerar unas 200.000 toneladas de residuos al año cuesta la friolera de 150 millones de euros. Por si esto fuera poco, te puedo decir que estas plantas cuentan con una escasa eficacia a la hora de producir energía eléctrica. Así que por todo esto, no sé tú, pero en mi opinión, pues no creo que sea una opción óptima para la gestión de nuestros residuos. Escalemos un peldaño más en nuestra pirámide y llegamos así al reciclaje. Y una forma sería promover la recogida selectiva de los diferentes tipos de plásticos más abundantes. No sé si te acuerdas que en la charla anterior te expliqué que había 7 tipos diferentes de plásticos, representados cada uno por el triángulo de Mobius, que son estas 3 flechas de aquí, que representan o son el símbolo internacional del reciclaje, y cada flechita simboliza una de las 3 R's del reciclaje: reutilizar, reducir y reciclar, más un número. Pues bien, esta iniciativa dice que pongamos un contenedor por cada tipo de plástico, y así podremos tirar y separar desde casa ya los diferentes tipos, facilitando su reciclaje. Porque, por recordar también, habíamos visto que los diferentes tipos de plástico no se pueden, cuando los fundimos, no se mezclan, y por lo tanto pues no se pueden reciclar de esa forma. Y teníamos que separarlo en una planta de separación de plásticos según su tipo. Pues bien, esta iniciativa empieza por el principio. Primero separa los plásticos según su tipo y así favorece ese reciclaje, porque si fundimos plásticos del mismo tipo, pues seguramente será más fácil llegar a reutilizar y reciclar pues un mayor porcentaje de cada uno. Estamos ahora en un peldaño superior y llegamos a la reutilización, y vemos como ya ese color rojo de opciones poco favorables va tornando poquito a poco en un verde, que nos dice que nos vamos acercando a opciones más óptimas en relación a la gestión de residuos y pues a su generación. El caso es que, por lo visto, la Unión Europea quiere que en 2030 todos los plásticos usados en envases vuelvan al mercado siendo reutilizados o reciclados. Es decir, lo que quiere es promover esto de aquí, la economía circular de los plásticos, para evitar generar cada vez más envases. ¿Por qué no utilizar los que ya tenemos? Vamos, que lo que hacíamos antiguamente, no sé si te acuerdas, cuando llevabas la botella de cristal de gaseosa a tu tienda de barrio para que se reutilizara. Pues lo mismo, pero con los plásticos. ¿Y por qué no ponernos creativos? Vamos a inventar nuevos materiales biodegradables, porque tal y como está la situación, yo creo que los envases biodegradables pasan de ser una opción interesante a una línea de acción que deberían acometer los fabricantes, tarde o temprano. Así nos encontramos pues estas botellas biodegradables fabricadas con polvo de agar, que si bien la botella cuando la hemos tirado y la hemos usado tenía pues este aspecto, con el tiempo se va degradando para al final desaparecer. También te habrás dado cuenta que en los supermercados, por ejemplo, pues ya las latas, por ejemplo, de cerveza, ya no vienen en packs que están atados, ¿no?, o unidos con plástico, sino que hemos cambiado ese plástico por otro tipo de materiales pues más biodegradables, ¿no? Que creo que es cartón, por ejemplo. Pues nada. Hemos dado una vuelta por la gestión de residuos, hemos visto 4 formas diferentes de poder gestionar esos residuos que generamos día a día de una forma pues más o menos eficaz, según el caso. Y ahora nos llega el turno a los ciudadanos o los cuidadanos, esas personas que queremos cuidar el medio ambiente. Y aquí nosotros también tenemos iniciativas que podemos seguir para pues gestionar mejor nuestros residuos, aunque en este caso, más que reducir el impacto del consumo de plásticos, lo que vamos a hacer es intentar reducir directamente el consumo de plásticos, es decir, generar menos residuos. Y como hemos hecho antes, vamos a ver
las opciones que tenemos de la menos favorecedora a la más favorecedora. Así empezamos por el reciclaje, porque nosotros los ciudadanos tenemos también un impacto en este peldaño, porque tenemos el poder de poder reciclar correctamente nuestros residuos. Y esto pasa por separar de forma adecuada los residuos en casa. Ya sabemos, los plásticos al contenedor amarillo, por lo menos que colaboremos en que ese 30% de residuos plásticos se vuelva a reciclar y en nuevos pues envases, fibras sintéticas y demás. Y aquí, pues la verdad es que yo no veo que lo hagamos de forma óptima. Para que veas, esta es una foto de un contenedor que hice el otro día al lado de mi casa. Como puedes ver, hay varias botellas de plástico que deberían estar en el contenedor amarillo y también cartones que deberían estar en el contenedor azul. Así que aquí queda mucho trabajo por hacer y deberíamos concienciarnos todos para al menos separar nuestros residuos y pues tirarlos al contenedor del color que corresponde. Por cierto, simplemente como apunte, es que esto ya lo he visto varias veces aquí. Cuando compramos, por ejemplo, un televisor o compramos un monitor o compramos un electrodoméstico, no nos olvidemos que el cartón sí va al contenedor azul, pero lo que va adentro, es decir, los plásticos, ese acolchadito donde viene el monitor, eso es plástico, eso tiene que ir al contenedor amarillo. No pongamos todo dentro de la caja donde viene el objeto o el útil que hemos comprado y lo dejemos al lado del contenedor azul. Por lo menos intentemos separar y hacer una primera criba de los residuos en casa para ayudar a que esos residuos luego se puedan reciclar correctamente. Quería comentar un par de cositas más, y es que cuando nosotros vamos a tirar una bolsa de plástico a nuestro cubo de basura, pues yo te recomiendo que le hagas un nudo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar que cuando lo tiremos en la calle, en caso de que esa bolsa se rompa pues, y venga una ráfaga de aire, sobre todo las personas que vivimos cerca del mar, esa bolsa va a ir flotando y va a acabar en el mar. ¿Y cuál es el problema? Pues que nuestras tortugas, las tortugas marinas, confunden esas bolsas que están flotando en los océanos con suculentas medusas y se las comen. Y te puedes imaginar que una tortuga que se come un plástico, pues su sistema digestivo se va a quedar absolutamente colapsado y puede acabar pues bueno, teniendo pues un trágico final. Así que con ese simple gesto, simplemente acuérdate, cualquier cosa que pueda ser susceptible pues de hincharse con ese aire y volar hasta el mar, yo que sé, una bolsa, los guantes de cuando cogemos la fruta en los súper, cualquier tipo de plástico de este tipo, hacerle un pequeño nudo, que no cuesta nada. Otra sugerencia, que está seguro que te la sabes, es cortar las anillas que vienen en los packs de las latas para evitar pues, que animales como esta pequeña tortuga pues se queden trabados en ellas y bueno, pues aquí pues por ejemplo pues le ha deformado totalmente el caparazón, o este pato pues lleva un peculiar sombrero en forma de anilla de plástico. Así que no nos cuesta nada tener estos pequeños gestos con nuestro entorno y para que nuestro medio ambiente pues esté más protegido. Hace poco descubrí el CRAM, el Centro de Recuperación de Animales Marinos, que bueno, pues está cerquita de donde yo vivo, y es una fundación que hace una labor espectacular en cuanto a la recuperación y a la protección de la biodiversidad marina. Además tienen unas instalaciones increíbles en las cuales sobre todo las tortugas marinas pues se quedan allí hasta que se recuperan muchas veces de las heridas producidas pues por residuos plásticos que tiramos a los mares, como bastoncillos o plásticos que se comen, como te comentaba antes, pensando que son pues sus medusas, que es su alimento natural. Así que nada, simplemente quería agradecer
este tipo de fundaciones que ayudan a que nuestra biodiversidad marina pues se conserve y esté más saludable. Otra acción que podemos hacer los ciudadanos es no tirar plásticos ni residuos al campo, al mar, a la playa o a las calles. Ya te comentaba que hay algunas fotos aquí que he hecho al lado de mi casa de residuos tirados absolutamente por todos los sitios. Gente que va al campo y que lo deja bueno, pues lleno de sus bolsas, de lo que ha ingerido o de sus residuos, y no es su lugar. Es decir, para eso nos llevamos una bolsita de plástico, comemos, lo metemos ahí, me lo llevo a mi casa en mi mochila y lo tiraré en un contenedor cuando llegue, ¿no? a mi casa o a mi ciudad. Porque si no, pues pasa lo que pasa, que seguimos contaminando no solo el medio ambiente, sino pues a especies. Este pececillo, pues por ejemplo, se ha quedado atrapado en un guante de un súper que todos hemos usado para coger la fruta, que seguramente haya salido volando, pues lo que te he dicho antes, no le hemos hecho un nudo y ha salido volando por el aire y ha acabado en el mar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son gestos sencillos, que no nos cuestan mucho, es cambiar los hábitos y que pueden mejorar mucho nuestro entorno. Este concepto resulta básico. El inodoro no es una papelera. De hecho, pues las compresas, las colillas, los bastoncillos, las toallitas no deben arrojarse al inodoro. Para eso lo cogemos y lo ponemos en una papelera y luego lo ponemos en nuestro contenedor amarillo. No olvidemos, sobre todo los que vivimos cerca del mar, que gran parte de lo que arrojamos a nuestro inodoro acabará contaminando nuestros océanos. Aquí, por ejemplo, te dejo esta foto de este caballito de mar que está cogiendo como si fuera un tesoro ese bastoncillo, y el eslogan que acompaña a la foto, que dice 10 minutos en tus manos y 300 años en la tierra. Porque no olvidemos que los plásticos no se degradan, es decir, no se descomponen en moléculas simples que podrían llegar a formar otros compuestos. Los plásticos se van rompiendo por el efecto de las olas, del sol, etcétera, en plásticos más pequeños, los consabidos microplásticos y posteriormente los nanoplásticos. Es decir, que el plástico perdura, pues fíjate, hasta 300 años en la Tierra. Es que ni tú ni yo vamos a ver el final de estos plásticos que hemos tirado nosotros. Súper importante, no tirar las toallitas húmedas al VC, porque no son biodegradables y lo único que hacen es colapsar las tuberías de casa, el sistema de alcantarillado y las depuradoras de aguas residuales. Vamos, un desastre. Aparte, pues que va a generar un elevado coste económico pues cuando tengamos que desatascar todo esto. Para que te hagas una idea, todo esto que están sacando estos señores de aquí de las tuberías son toallitas húmedas. Sí, todo eso. Increíble. De hecho, se dice que es el monstruo de las toallitas, aquí verdoso, saliendo del VC, porque, bueno, sí, tiene un cierto parecido, si nos fijamos bien. Aquí rescato este tuit de la Guardia Civil, que me hizo muchísima gracia, que dice: ni uno, ni dos, ni tres. Tirar toallitas húmedas al inodoro colapsa el colector de aguas fecales. No se desintegran como el papel higiénico. Al inodoro, las 3 P's: papel, pipí, popó. Y nada más, el resto a la basura. Aquí te dejo un gráfico para que se te quede en la cabeza que solamente se puede echar al inodoro estas 3 cositas. Por si no te había quedado claro, todo esto que ves aquí, esto que colapsa esta enorme tubería, son toallitas. Es increíble. Sí. Esto que ves aquí son toallitas. Lo que ves aquí también son toallitas. Es que, aparte de colapsar nuestro sistema de alcantarillado, de tuberías y demás, llegan al mar. Así que yo creo que está claro, ¿no? Las toallitas... Aquí tienes un vídeo. Aquí te voy a poner un vídeo para que veas lo que recogieron unos voluntarios cerca de la playa de Barcelona, del fondo del mar. Te vas a quedar... Vamos, con los pelos de punta. Increíble. Se nos van a quitar a todos las ganas de tirar toallitas al mar. Digo, al inodoro.
bomba se atasca por un montón de toallitas húmedas, ya no vehicula agua. Todas las estaciones de bombeo tienen un caudal máximo de diseño que cuando se supera, pues ya el agua sobrante, digamos, va a parar al mar. Va a parar al mar con todo lo que hemos tirado en el váter. Es grave porque no le hemos dado importancia hasta ahora el impacto de este tipo de plásticos, por ejemplo, pero cada vez aparece más información tanto de las cantidades y cómo funcionan y cómo pueden circular durante décadas por todo el océano, como el impacto directo sobre no solo animales bonitos que conocemos todos como pueden ser las tortugas, pero si bajamos en la cadena trófica pues llegaremos también a las larvas, a los peces pequeñitos, y se está viendo que hay mortalidad muy importante, por ejemplo, con los microplásticos. Es un problema gravísimo. Grandes ciudades del mundo tienen exactamente los mismos problemas que nosotros. En Nueva York hablan del monstruo de las cloacas refiriéndose a las toallitas húmedas, digamos. Así que, en resumen, si no quieres alimentar al monstruo de las toallitas a la papelera y de la papelera al contenedor amarillo, para que se reciclen por lo menos el 30% de ellas, como se pueda. Pero bueno, al contenedor, por lo menos que no acabe contaminando el mar. Y visto esto, vamos a seguir escalando en nuestra pirámide y llegamos a la reutilización. Por ejemplo, ¿cómo podemos reutilizar nuestros envases? Nosotros, ¿no? Porque hemos visto que antes habíamos hablado de que la Comisión Europea quería reutilizar los envases en esa economía circular, pero nosotros también podemos, por nuestra parte, reutilizar los envases. Pues los podemos llevar a tiendas especializadas en productos de limpieza o de higiene, ¿vale? Para que nos los rellenen. Yo, por ejemplo, tengo aquí una tienda pues que llevo mis botes. Tengo dos opciones, o botes que tengo en casa los llevo y me los rellenan y solo pago el producto, o pues compras una vez el bote, que los tienen allí de muy buena calidad, y ya vas llevando tu bote para que te lo vayan rellenando, y es muchísimo más barato, tiene pues ningún impacto porque tú no estás generando residuos, porque esos botes los vas a seguir reutilizando, y todo ventajas. Además, suelen ser productos súper respetuosos con el medio ambiente, no están testados en animales, no tienen fosfatos ni ningún tipo de agentes dañinos, así que muchísimo mejor para nuestra piel y para el medio ambiente. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, llegamos ya casi a un verde puro, o sea, estamos ya en la minimización, es decir, casi no generar residuos. Es que esto es ya genial, ¿no? Si no genero residuos no tengo que reciclarlos, pero es que podemos hacer cosas. No, yo te cuento personalmente lo que hago yo, o te voy a dar algunas ideas. Utilizar prendas de fibras naturales, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues yo escuchando a la directora del CRAM, de la fundación que te he explicado antes, que trabaja por la conservación de los mares y de las tortugas, explicó que cuando nosotros lavamos, y me refiero sobre todo a las personas que vivimos cerca del mar, cuando lavamos una prenda de poliéster en nuestra lavadora, estamos generando microplásticos. Yo no lo había pensado, ni se me habría ocurrido pensarlo. Pues sí, esto que ves aquí son microplásticos. Yo cuando lavo mi prenda de poliéster en mi lavadora, estoy generando microplásticos que llegan al mar. Así que la mejor opción pues es optar por fibras naturales. Así que optar por tejidos naturales, pues como puede ser la lana, la seda, el algodón, el lino, pues es más respetuoso con el medio ambiente, porque al menos cuando los lavamos pues no estamos generando microplásticos. Además es importante consumir de forma respetuosa y responsable, es decir, intentar alargar la vida de nuestras prendas, que en muchos casos no excede los 6 o 12 meses, ¿no? Te compramos una camiseta y al verano siguiente nos compramos otra.
y eso, bueno, pues no es la mejor opción. No olvides que la moda tiene un alto impacto tanto en huella de carbono como hídrica, pero bueno, eso ya te lo contaré en otra charla. ¿Qué más podemos hacer? Pues por ejemplo, utilizar productos sin plástico. Pues por ejemplo en la higiene femenina, utilizar productos como tenemos aquí con algodón, film compostables que no tienen plásticos, bastoncillos con bambú en lugar de con plástico. Es decir, cada vez hay más tiendas que nos ofrecen este tipo de productos sin plásticos. Simplemente es optar por hacer nuestra compra pues en este tipo de comercios. También podemos minimizar los productos de limpieza que tenemos en nuestro hogar. Todos sabemos que tenemos muchas veces 1,5 millones de productos, pero ¿realmente necesitamos tantos? Entonces, lo que podemos hacer es pues, comprar productos más versátiles para tener menos cantidad y por lo tanto tener menos residuos plásticos, ¿no? Generar menos residuos plásticos. Yo aquí te comparto un descubrimiento, que es este de aquí. El oxígeno líquido. Sí, oxígeno líquido, que lo compro en la tienda a granel donde voy a comprar los productos de limpieza a granel. Bueno, pues esta maravilla sirve para un montón de cosas. Sirve para limpiar pues, los muebles, desinfecta. Si tienes una mancha en la ropa, lo puedes pulverizar y te la quita sin dañar el tejido. Además, no sé si sabes que pues muchas veces en nuestras prendas, en ciertas zonas, sobre todo en las axilas, se acumulan bacterias que favorecen pues un cierto mal olor cuando se unen con nuestro sudor. Bueno, pues pulverizando un poquito de oxígeno en esa zona contribuimos a matar esas bacterias y eliminar esos olores, porque por lo visto, según han descubierto unos científicos, esa bacteria se llama Micrococcus y le encanta vivir en tejidos sintéticos como el poliéster o el nylon, pero no así en tejidos naturales como el algodón. Así que imagínate, si usamos prendas de tejidos ecológicos y naturales como el algodón, pues Micrococcus no nos va a crecer en nuestros tejidos. Pero bueno, si utilizamos prendas de poliéster y esta bacteria prolifera, pues una opción es pues pulverizar oxígeno líquido para acabar con ella y evitar pues que ese olorcillo pues aparezca cuando usamos la prenda. Pero no solo todo lo que reluce, y nuestro amigo oxígeno líquido pues también tiene pues algunas carencias. Por ejemplo, no nos sirve para limpiar la grasa porque no la elimina y los cristales los deja bastante guarretes. Así que pues en aras de minimizar mi cantidad de productos de limpieza de mi casa, ¿qué es lo que hago? Pues tengo un bote de oxígeno líquido que utilizo para un montón de cosas y luego tengo pues un bote para quitar la grasa, porque este producto de oxígeno líquido no la quita, y además tengo pues un limpiacristales. Entonces, yo he minimizado todo este porrón y medio de productos que tenía al principio en únicamente 3 envases. ¿Tú cómo lo podrías hacer? ¿Te lo has planteado? Otra iniciativa podría ser la de volver a usar materiales más respetuosos con el medio ambiente. Ya lo vimos antes, pero bueno, pues volver a utilizar el algodón, el bambú, el vidrio. ¿Te acuerdas que te comentaba antes que yo cuando era pequeña pues llevaba esas botellas de vidrio de gaseosa a retornar, ¿no? a la tienda de barrio? Pues nada, volvamos a utilizar ese tipo de materiales, que no deberíamos haberlos abandonado nunca en aras de pues, la hegemonía de estos plásticos. Otra opción pasa por utilizar bolsas reutilizables en pequeños comercios y mercados. Aquí te muestro algunas fotos de las bolsas de algodón que utilizo yo cuando voy a comprar. Las compro en el mismo comercio donde compro los productos a granel. Y lo que hago pues es que llevo siempre pues esas bolsas de algodón a la panadería y ahí pues me ponen pues los croissants que compro, por ejemplo, o cuando voy a comprar la fruta, yo le doy a la frutera las bolsas y ella me va poniendo pues cada tipo de fruta o verdura en una bolsa diferente. Y luego cuando llego a casa pues meto todo ese género, esa fruta y esa verdura en mi frigorífico y no he generado absolutamente ningún residuo plástico. Luego para transportar este tipo de bolsas pues utilizo una bolsa de rafia o un carrito de la compra.
y para que te des cuenta de lo fácil que es cambiar los hábitos. Alguna vez cuando salgo a pasear y paso por delante de la panadería y veo algo que me gusta, pues entro a comprar y a lo mejor no llevo esa bolsa de tela. Pues la panadera me echa la bronca porque me dice, oye, ¿qué pasa? Que hoy no traes esa bolsa de tela y te tengo que poner pues los croissants en una bolsa de papel. Los hábitos son muy fáciles de cambiar cuando se tiene voluntad. Así que... Y aquí, por ejemplo, esta es una foto que hice en un centro comercial. Y tenemos las dos opciones, las bolsas de plástico tradicionales o bolsas de algodón. Tú eliges. También una opción pasa por utilizar tuppers o recipientes reutilizables, también en pequeños comercios y mercados. Esta es una foto que me dejó hacerle a mi pescadera, una parte de ella, que antes lo que se hacía era meter el pescado en esas bolsas de plástico tradicionales. Y esto es lo que hago yo. Yo le llevo mis tuppers y pues me mete el pescado, lo que vaya a comprar ese día en el tupper, me lo llevo a casa, lo meto en la nevera y no he generado absolutamente ningún residuo. Así que, eso sí, un consejo si vas a hacer esto, utiliza una bolsa de rafia exclusivamente para el pescado, porque siempre, por mucho que la laves, queda un olorcillo a mar que mejor no mezclar con otro tipo de alimentos. Y vamos, que esto ya se está extendiendo, porque como ves en estas dos noticias que te traigo aquí, pues ya es posible y deseable ir a los súper con el tupper de casa. Así que, ¿a qué estás esperando? Cada vez hay nuevos modelos de supermercados sin plásticos. En Barcelona, en Madrid, en Berlín, en Ámsterdam, en Londres, en un montón de sitios donde tú vas con tu tupper o con tu bolsa de algodón y simplemente pues te ponen dentro lo que te vayas a comprar. Incluso hay, como ves aquí abajo, en algunos supermercados áreas libres de plástico. Bueno, todo va cambiando. Optar por tiendas a granel en alimentación. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto antes en productos de limpieza y del hogar? Bueno, pues aquí también podemos optar por este tipo de tiendas, ¿no? Que tú llevas de nuevo tu envase y lo único que te rellenan ese envase con el producto que tú quieras llevarte a tu casa. Y además suelen ser productos de cercanía, con lo cual estamos evitando esa huella de carbono por tener que hacer un transporte, ya sea aéreo, por carretera o por tren, de esos productos. Estamos contribuyendo a la economía de nuestra región, porque estamos comprando productos de cercanía, producidos por el agricultor o el ganadero que vive cerca de nosotros, y además no estamos generando plásticos ni ningún residuo, así que son todo ventajas. Los que vivimos en un entorno con agua con mucha cal, agua dura, pues tenemos siempre que estar comprando agua embotellada. Entonces una opción pues pasa por cambiar esa compra de botellas de agua embotellada por pues jarras que filtran ese agua o dispositivos que se conectan a nuestro grifo y que van a filtrar nuestra agua eliminando esa cal y ese cloro que no es deseable. Así que, otra opción. Entonces, volviendo, ¿te acuerdas a la lista que te había dado al principio de los plásticos de un solo uso? Que los tengo aquí todos. Ahora, con todo lo que hemos visto, vamos a ver qué podría pasar. Pues que mis botellas, por ejemplo, las voy a reemplazar por filtros. Vale, mi higiene femenina y los pañales, por ejemplo, los voy a reemplazar por productos que no tienen plástico. Los envases los yogures y demás, pues vuelvo a utilizar vidrio y cartón. He minimizado la cantidad de envases y de productos para la limpieza del hogar y además reutilizo mis envases. Voy a una tienda a granel y solamente compro pues lo que necesito, el detergente o lo que sea, o el gel de baño, pero no estoy generando nuevos residuos, es decir, positivo. Bueno, los envases, claro, de alimentos. Ya no compro casi nada envasado en plástico porque ahora ya llevo mis tuppers, mis bolsas de algodón y además voy a tiendas a granel. Es decir, cero residuos o muy pocos.
Los bastoncillos de plástico los he reemplazado por bastoncillos que llevan bambú, como materiales más orgánicos y no plástico. Ya no uso bolsas con o sin asas, porque llevo de nuevo mis tuppers, mis bolsas de algodón y mis bolsas de rafia. Así que nada, esto tampoco lo uso ya. Y bueno, pues las pajitas de plástico, pues ahora me compro unas pajitas hechas con otro tipo de materiales mucho más respetuosos con el medio ambiente. Así que si esto lo uno con esto, la verdad es que se queda un poquito más despejado. Te voy a poner un antes y un después para que te quede claro. Acuérdate que tenemos que eliminar los poliésteres y las fibras sintéticas y utilizar fibras orgánicas como el algodón, la seda, el lino o la lana para evitar los microplásticos. Al inodoro las 3 P's que nos decía la Guardia Civil, y las toallitas higiénicas las tiramos a la papelera y no al VC. Para darte un ejemplo de que realmente se puede minimizar la cantidad de residuos que generamos, aquí te planteo una situación, ¿vale? Esta tabla lo que explica son las bolsas que se consumen en 2 comercios, aquí al lado de donde yo vivo, 2 comercios pequeños al año, ¿vale? En un sitio más o menos con unos 15.000 habitantes, ¿vale? Es un sitio pequeñito. Lo que te puedo decir es que al año estas dos comercios pues gastan y generan residuos equivalentes a casi 119.000 bolsas, ¿vale? En un año. Imagínate lo que se puede generar en la cantidad de comercios, pues yo que sé, en nuestro país, ¿no? Una cantidad ingente. Vale. Yo misma he calculado cuántas bolsas de plástico podría haber usado semanalmente, ¿vale? Bueno, si voy a comprar fruta, pescado, carne y al súper, más o menos, pues donde compramos todos. Pongamos unas 27 bolsas a la semana de plástico, ¿vale? Si no aplicara los hábitos que te he explicado antes. Mensualmente serían unas 100, anualmente serían unas 1.300 bolsas. Es decir, que yo con mis hábitos he dejado de generar 1.300 bolsas de plástico como residuos al año, ¿vale? Y dices, bueno, pues ya ves, la verdad es que no es nada impresionante, ¿vale? Pero si 1.000 personas, pongamos 1.000 personas, tampoco es mucho, que es un 7%, ¿no? De las personas que viven aquí, más o menos. Si 1.000 personas redujeran su consumo de bolsas, ¿vale? Y adquirieran nuevos hábitos, pues como los que te he contado antes, se evitaría generar residuos, pues ¿cuántos? Pues 1 millón de bolsas al año. 1 millón de bolsas al año. Con 1.000 personas que hagan un esfuerzo y cambian un poquitín sus hábitos. La verdad es que ya el número empieza a ser cuando menos curiosón, ¿no? Bueno, y simplemente te comparto cómo lo hago yo. Simplemente lo que hago es hacer una lista de la compra en función de si voy a la pescadería, a la carnicería, a la frutería o a la panadería, que podemos incluir el súper, pero vamos, básicamente para que se entienda el concepto, bueno, con estos 4 ejemplos, vale. Entonces, lo que hago es que hago una lista y veo cuántos productos voy a comprar. Luego lo que hago es que preparo los tuppers. Por ejemplo, para la pescadería, si voy a comprar 3 cosas, pues pongo 3 tuppers en mi bolsa de rafia solo de uso exclusivo para la pescadería. Si voy a la carnicería, hago exactamente lo mismo. Voy a comprar 3 cosas, pues me llevo 3 tuppers, normalmente lo llevo en una bolsa de tela. Si voy a la frutería, pues me llevo mis bolsas de tela y un carro, porque siempre compro bastante y pesa bastante más que el resto. Y cuando voy a la panadería, pues llevo mis bolsas que solo uso para la bollería y mi bolsa de tela. Entonces, pues como puedes ver,
Así pues voy a minimizar muchísimo la cantidad de residuos de plástico que voy a generar. Eso sí, requiere pues una mínima organización previa. O muchas veces lo que hago es que me llevo siempre 2 o 3 tuppers de más porque siempre hay algo que pues no había caído o que te gusta o lo que sea. Entonces, pues bueno, más o menos contar lo que vas a comprar y meter la cantidad de tuppers o de bolsas en proporción. Entonces, aquí te planteo pues algunas preguntas para ver qué tal lo haces o lo hacemos en esto del reciclaje. Por ejemplo, ¿cuántas bolsas de residuos de plástico genero a la semana? ¿Podría reducir la cantidad de plásticos? ¿Es necesario todo el plástico que consumo? ¿Qué podría eliminar? Bueno, y si hablamos de reciclaje, ¿reciclo adecuadamente mis residuos? ¿Contribuyo a la contaminación por plásticos, botellas, envases en el mar, el campo? Bueno, aquí te dejo que respondas a estas preguntas si te apetece. Y bueno, si te apetece usar esta tabla para ver si quieres adquirir nuevos hábitos, cuál es el efecto en el ahorro de residuos de bolsas de plástico y de envases de plástico, pues esta tabla te puede servir. Mis hábitos actuales, qué cambios he hecho, cuáles son mis nuevos hábitos y cuáles son los resultados. Y si lo aplicas te darás cuenta que con muy poquito cambio, muy poquito esfuerzo, bueno, los resultados son increíbles. Y nada, para terminar, simplemente comentar que bajo mi punto de vista es imperativo que reconectemos con el medio, ya que nuestras acciones determinarán nuestro destino y nuestra vida depende directamente del bienestar del resto de especies y ecosistemas. No nos olvidemos que vivimos en un equilibrio que parece muy fácil de romper y que, bueno, que está en nuestras manos que vivamos en un mundo pues equilibrado y que cuidemos unos de otros al final. Y nada, simplemente os dejo con esta frase que dice que la naturaleza no necesita a la humanidad, pero mi querido Harrison Ford nos dice que la humanidad sí necesita a la naturaleza. Y te invito a que veas este vídeo, que seguramente te lo ponga ahora después, para que veas un poco, es una saga de vídeos que habla de la naturaleza, nos habla, el mar nos habla, los océanos nos habla, no tiene desperdicio. La verdad es que nos hace concienciarnos de lo que estamos haciendo con nuestro entorno y que está sobre todo en nuestra mano poder cambiarlo y vivir en un mundo muchísimo mejor y cuidarlo. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que te haya servido, que te haya inspirado y que quizá puedas aplicar alguno de estos hábitos a tu vida y mejorar, pues no generar tantos residuos y conseguir pues que entre todos hagamos un mundo mejor. Muchas gracias. Te espero en mi próximo podcast. No te olvides suscribirte a mi canal, darle al like y compartir este podcast.